Viernes 12 de junio, tengan todos muy buena noche en plataforma de TVX. Queremos agradecerles por acompañarnos como todos los días a las 7 de la noche para escuchar nuestras opiniones sobre la coyuntura de nuestro país. Y pues este día me toca acompañarles por unos minutos para conversar un poco sobre lo que está pasando. Y quiero aprovechar también para mandarles saludos a todos los que nos sintonizan, que nos dejan sus mensajes a través de las distintas plataformas, en Twitter, en Facebook, en YouTube, o nos escuchan directamente por la televisión. En esta ocasión nos dejaron mensajes José Soriano, me parece que era desde El Salvador, Gloria García desde Canadá, Víctor Cornejo desde California. En Estados Unidos tenemos saludos desde Nueva York, desde Houston, desde Virginia, desde Miami. Nos escriben desde distintas partes, también nos escribieron desde Australia, desde Costa Rica, nos dejaron muchos saludos, siempre están pendientes, les agradecemos mucho sus comentarios. No tienen que necesariamente estar de acuerdo con lo que nosotros opinamos, siempre y cuando expresen su opinión y lo hagan con mucho respeto, es siempre bienvenido. De hecho, de eso se trata, ¿verdad? Que todos podamos emitir opinión y llegar a una conclusión de lo que consideremos mejor. En este momento, bueno, de hecho, a mí me gustó mucho dos frases que utilizó el profesor René Martínez en su plataforma del día miércoles y al respecto de la sentencia de inconstitucionalidad 21 del 2020 sobre todo, no solo sobre el decreto 29 ejecutivo en el ramo de salud, sino que en realidad esa inconstitucionalidad fue declarada sobre las dos leyes de la Asamblea Legislativa 593 y 611, que eran los regímenes de excepción, mediante los cuales se suspendieron 3 derechos. Además, sobre la ley de la cuarentena, que fue el 639, que también regulaba la cuarentena, y bueno, la sala determinó no hay cuarentena domiciliar obligatoria. Esos 3 decretos fueron declarados inconstitucionales. Entonces, el desarrollo de esos decretos, de esas leyes, a través de decretos ejecutivos, también fue declarado inconstitucional, así como todo decreto relativo a la pandemia que se hubiera arreglado en virtud del Código de Salud, porque tampoco es que eran autónomos los decretos, sino que tenían como fundamento jurídico el Código de Salud, fueron declarados inconstitucionales en virtud de que no se habían seguido los requisitos. Y es importante porque en cuanto al derecho a la libertad, que hacen la diferenciación de la salud, de menos a más, la regulación de un derecho puede limitarse, puede suspenderse o puede incluso perderse el derecho a ejercer ese derecho. Entonces, hace la sala la conclusión que si se quiere imponer una cuarentena domiciliar obligatoria, pues tendrá que hacerse a través de un régimen de excepción, porque ello implica en realidad una suspensión del derecho, que significa muy simplemente que el derecho usted ya no lo tiene, sino que excepcionalmente lo va a ejercer en cuanto la autoridad le diga que lo puede ejercer y en la modalidad, etc. En ese sentido, el profesor Martínez manifiesta, dice, la sala habla de vicios y pues a mí me parece que la sala cometió vicio de interpretación política de la realidad y vicio de comprensión social de la realidad. Y es que eso yo comparto la opinión en el sentido que esto tiene 3 aspectos y la sala se decantó únicamente o de forma mayoritaria, como era de esperarse, esto es normal, no hay que condenar por eso, pues por la fuerza normativa de la Constitución, ¿verdad? Muy a pesar de no hacer una interpretación evolutiva en diferentes aspectos, de no adecuar a la necesidad actual de la pandemia, porque la misma sala reconoce que es una enfermedad endémica, esto vino para quedarse, no tiene tratamiento, es una enfermedad que está en el mundo entero, no solo en El Salvador, y además se necesitan tomar decisiones y medidas extraordinarias, nunca antes vistas, es decir, ya lo hablábamos anteriormente, el derecho no nos resuelve la pandemia por decreto ni por ley y necesitamos pensar más afuera de la caja para poder darle herramientas necesarias y suficientes. Sin embargo, es la resolución de la sala, todos sabemos que se respeta y tenemos que adecuarnos. En ese sentido, hay que ver hacia adelante. Y está claro que en el mundo tenemos 2 crisis, la de la salud y la económica. Pero fíjense que somos tan especiales en El Salvador que además en El Salvador tenemos 3 crisis. Queremos salir adelante siempre en todo y en El Salvador además hay una crisis política, hay una crisis
que yo pienso que nos está haciendo muchísimo más daño incluso que la pandemia misma y los efectos de esta económicos. En esa crisis de enfrentamiento entre los dos órganos, a algunos no les gusta escucharlo, pero es la realidad. Tienen que llegar a un acuerdo, les guste o no les guste, es su obligación. Nosotros como ciudadanos tenemos derecho a decir, no, presidente, no se siente a hablar con ellos, no lo haga, usted está justificado en no hacerlo, pero esa es nuestra opinión como ciudadanos. Como funcionarios tienen una obligación que cumplir, de la misma manera que la Asamblea Legislativa no se le puede decir, no, miren, no se sienten con el presidente porque él hace solo lo que él quiere, cuando él quiere y como él quiere, y no se trata de eso. Ustedes como funcionarios tienen una obligación que cumplir. Y en este momento la sala les está dando unas directrices de qué pueden hacer y qué no pueden hacer y cómo lo pueden hacer. De manera que hacer lo contrario implica directamente incumplir la sentencia. El fiscal general ya se pronunció que iba a estar vigilante. Espero que esté vigilante y no solamente se pronuncie, sino que también actúe. Ya ayer, bueno, estos 2 días que no se han puesto de acuerdo, ya 3 días, y ayer vemos una ratificación de una superación de un veto y además una nueva ley en franco incumplimiento con la resolución de la Sala de Inconstitucionalidad 21 y con medidas cautelares anteriores y con jurisprudencia de la Sala anterior, en donde claramente se establece, por ejemplo, la última fue en diciembre del año pasado, la controversia que se suscitó en tema de Fosalud, en donde se recordó que la competencia de un órgano no puede ser invadida por otro órgano, sobre todo por el legislativo en este caso específico. Las competencias son indelegables, ya lo establece la Constitución, lo hemos hablado también. Y pues así estamos. Tenemos una tercera crisis que hay que ver cómo la tratamos nosotros como ciudadanos, porque también nosotros tenemos responsabilidad, qué aportamos, qué hacemos en este aspecto, ya para castigar a los que creemos o que consideramos que hay que castigar. Las cosas como se hacen se deshacen, así como les dimos el voto para ponerlos en donde están, también se lo podemos quitar el próximo año y cambiar de personas, y esa es la manera adecuada para hacer las cosas, es la manera ordenada, es la manera menos traumática, sobre todo que ya tenemos la crisis. Entonces, así como las cosas se hacen se deshacen, con el voto podemos pensarlo bien, hacer un uso muy útil, muy efectivo, muy inteligente para el próximo año. Ya lo hablábamos en la plataforma anterior. Y en consecuencia, entonces, ¿qué tenemos sobre la mesa? Eso es lo que tenemos que evaluar como ciudadanos. ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos? Para ver qué es lo que podemos hacer. Establecer un plan, una estrategia de actuación ciudadana, con o sin leyes. Nadie necesita una cuarentena para entender qué es lo que está pasando, o por lo menos eso es lo que debería de ser. Ese es el deber ser. Yo en lo personal no comparto varios puntos de la sentencia, como enuncié anteriormente. No lo voy a repetir porque en realidad pienso que este momento es más importante utilizarlo para otra cosa más, que sea más propositiva y que sea más de ayuda para todos los ciudadanos. De hecho, ya ustedes saben cuál es mi opinión. El hecho que los magistrados en este momento sean los magistrados de la sala o magistrados de la corte les da la autoridad que sus decisiones se cumplen, pero eso no los exime de un error. Siempre lo he dicho, ellos no son infalibles, ellos también pueden cometer delitos, no nos equivoquemos, que el hecho que sus resoluciones se tengan que cumplir no quiere decir que estén equivocados. En otra plataforma vamos a abordar aquella sala de lo constitucional que estaba en el 2004, que gracias a sus resoluciones hay personas presas, hay un señor condenado a 16 años, y eso no significa que los magistrados sean infalibles y que no se equivoquen, que no cometan errores o incluso en algunos casos que no puedan cometer delitos. De hecho, hay delitos específicos para casos de jueces y funcionarios públicos que perfectamente les aplican. Lo que pasa es que aquí hay un vicio circular de impunidad y de corrupción que en el caso de la Asamblea ustedes saben quién va a procesar a los diputados. Ellos mismos no se van a quitar el fuero. Ya lo hemos visto, a menos que sea un sacrificio calculado y con toda la intención de darlo. Y en el caso de los jueces y magistrados, pues ellos mismos también no solamente deciden si van a quitar el fuero, sino que además son sus pares los que los juzgan. Y está bien difícil, pero bueno, eso lo único que quiero recalcar es mi punto, en el sentido de que también se pueden equivocar, que no son infalibles. Sin embargo, el efecto es que sus resoluciones se cumplen por el cargo que ostentan en este momento. Pero de esta forma, entonces, ¿qué tenemos sobre la mesa? Tenemos un virus que es altamente contagioso, que tiene una tasa de mortalidad baja
y que se ha constituido en una enfermedad endémica según la OMS y lo reconoce la Sala en su sentencia. Esto significa que si es muy contagioso pero tiene una tasa baja de mortalidad, está mucho en uno en lo que pueda hacer para evitar enfermarse. Usted no necesita una ley para que tenga que cuidarse, no hagamos aquello del cinturón de seguridad, el que todavía lo usa para evitar una multa y no para salvar su vida, no va a entender de qué estamos hablando en este momento, porque recordemos que el salvadoreño, hasta que no les empiezan a poner multas como en otros países, en Costa Rica, a pura multa la gente se metió en sus casas. Si no es a base de castigo y sanción o que me pasa a mí, aquí no hay empatía, aquí no aprendemos con lo que le sucede al prójimo. Si no es así, no hacemos caso. Somos, como decimos en El Salvador, tan cachimbones que hasta que nos pasan las cosas entendemos. Pero entonces, si el virus es altamente contagioso, tenemos que protegernos, tenemos que tomar conciencia. Eso es lo más importante y ese es el punto medular de toda esta plataforma en este día. ¿Qué tenemos además? Tenemos una clara necesidad de reactivar la economía, que tiene que ser ordenada y tiene que ser gradual. Si nos quedamos sin ley, no quiere decir que todos van a salir a la loca. Ya conocen los planes que están por lo menos en formación o valga la redundancia, en planificación. Y hay que ir acatando por lo menos las medidas de distanciamiento y de orden. Si usted va a salir, que le toca salir porque no hay de otra y tiene que trabajar o porque se va a aperturar la economía, tome las medidas. Mire, no les van a dar en todas las instituciones privadas y públicas su mascarilla, sus guantes, su alcohol gel, les van a hacer divisiones, los van a mantener a 2 metros de distancia. Mucho depende de usted. Tiene que tomar las medidas. Si usted sale, aunque sea una mascarilla de tela, que ya sabemos que no protege totalmente, que sin embargo hay que usarla, pero si usted además de eso mantiene su distancia, usted además de eso no se está tocando el rostro, si usted se está lavando constantemente las manos con agua y jabón cada vez que toque una superficie, si usted además, tiene todas las precauciones que ya sabemos a estas alturas que hay que tener, pues usted tiene mucha probabilidad de no contagiarse, aún y que esté cerca de mucha gente, porque seamos honestos, usted que no se ha contagiado, ¿por qué no se ha contagiado? Y usted que sí se contagió, ¿por qué se contagió? Reflexionemos sobre eso. ¿Qué hizo usted que se contagió? Que ya no tiene que volver a hacer. Y los que no nos hemos contagiado, gracias a Dios, ¿qué estamos haciendo que nos ha permitido no contagiarnos? Y si nos toca salir, porque todos hemos salido en algún momento, o la mayoría, pues ¿por qué no nos hemos contagiado aún saliendo y habiendo sido expuestos? Es porque estamos pendientes de las medidas, estamos conscientes de las medidas. Usted tiene que salir de su casa y pendiente si lleva su mascarilla, sus guantes, su alcohol gel para emergencia, lavarse las manos, tiene que estar permanentemente pendiente de eso. Esto es una cultura, esto no es cuestión de educación, es de cultura. Si usted tiene que empezar a decirle a los niños cuáles son las nuevas costumbres, los niños rápido aprenden, nosotros nos cuesta más, pero los niños aprenden más rápido, que aprendan el distanciamiento social, lavarse las manos, no estarse tocando el rostro, etcétera. Pero es claro que necesitamos reactivar la economía. Lo que tenemos que tener también claro es que no lo podemos hacer de una forma desordenada y que tiene que ser también de una forma gradual. Es un tema muy complicado, incluso porque se viene encima también, no podemos obviar la necesidad de transporte y que también es uno de los factores de contagio más altos a nivel mundial, está comprobado científicamente, pero es necesario. Entonces, también el sector transporte viene y dice, queremos el 200% de subsidio y queremos más o necesitamos más, subirle el precio al pasaje. Entonces, es una situación realmente delicada que no se puede tomar a la ligera y aperturar la economía y decir que el transporte va ya, porque va ya, cuando hay tema económico de por medio de cómo van a ellos funcionar y estar invirtiendo también, porque recordemos que hay medidas que tienen que mantener y no se las van a estar sufragando o no se las van a estar subsidiando. No pueden manejarse al 100%, no sabemos en qué capacidad van a funcionar y el riesgo no deja de ser alto. Entonces, no es un tema sencillo de encapricharse de que yo quiero transporte o de que yo no quiero transporte, sino que tienen que resolver cómo lo van a hacer, cuál va a ser la mejor manera, pero hay que resolver de alguna manera. Igual, no piensen que porque va por fases el plan de reactivación, las fases se van a cumplir a cabalidad, puede ser que se hagan más, incluso podría ser menos, eso depende de nosotros, de todas las medidas que tomemos. No esperemos a que nos den las medidas porque en realidad no las van a dar, ya vimos lo que pasó en el órgano judicial y en algunas empresas privadas,
que a cada quien le está tocando cuidarse y comprar sus propios artículos. Pero si usted quiere tener esa oportunidad, pues va a tener que hacer un esfuerzo, hay que priorizar en qué gasta. Y si usted tiene que salir, pues entonces priorice esos gastos. Hay gastos por vanidad que no son necesarios exponerse en este momento, pero bueno, cada quien tiene derecho a usar su dinero en lo que mejor le parezca. Sin embargo, el cuidado viene y empieza por nosotros. Esa reactivación económica va a ser exitosa en la medida en que nosotros también aportemos. Nosotros no necesitamos una ley que nos diga cómo nos vamos a cuidar. A estas alturas ya todos deberían de saberlo. Y si ustedes consideran que hay alguien que no lo sabe, comparta el conocimiento, pero infórmese bien y de fuentes oficiales, que hay medidas que ya en este momento son básicas y elementales que todos tenemos que manejar de forma obligatoria, el lavado de manos constante. Desgraciadamente hay un índice de pobreza multidimensional y monetaria en el país que impide que esta sea una posibilidad real y que incrementa la vulnerabilidad de algunos grupos familiares en el país, que tenemos allá por el 85% del total de las familias en El Salvador presentan por lo menos una de las causas que generan índice de pobreza multidimensional. Hay un porcentaje que presenta muchas de estas causas, muchos de estas situaciones, y que además presentan una pobreza monetaria, es decir, no cubren su capacidad para la canasta básica. Entonces, y esto se está agravando con toda esta situación. Por lo tanto, tenemos que ser solidarios, tenemos que ser sobre todo conscientes. Esa es la palabra clave, conciencia sobre lo que está pasando y sobre las medidas que hay que cumplir, que hay que ejecutar y que hay que velar porque los demás cumplan. Hay que tratar a todos como si tuvieran COVID. Cuando usted sale, aléjese, mantenga su distancia, no bromee, porque ya la gente está empezando a llegar a los trabajos, hacen bromas entre sí, entre compañeros, porque se vuelven a ver. Aléjese. No se toquen, no toquen las superficies, si las toca, porque ni modo hay que tocarlas, no se toque el rostro, lávese las manos, pero mantenga su distancia, intente lo más posible de no enfermarse, porque hay que trabajar y el éxito va a depender de nosotros. Eso es lo segundo que tenemos sobre la mesa. Además, ¿qué tenemos? Un tercer punto en el que claramente hay un encuentro entre los dos órganos del Estado, el órgano ejecutivo y el órgano legislativo, y como dije anteriormente, esto nos está causando muchísimo más daño, esto es más peligroso que la misma pandemia, porque si se pusieran de acuerdo y nosotros como ciudadanos colaboramos, imagínense cómo podríamos estar funcionando perfectamente en el tema de salud, de no colapsar los hospitales y que estén para la capacidad que podemos proporcionar. Recordemos que históricamente estamos muy mal, y además también podríamos estar sin enfermarnos y con la economía activada, pero eso depende de nosotros mismos, y que la gente que se ha enfermado no es porque se ha querido enfermar, pero hay un gran porcentaje que es la falta de conciencia en el acatamiento de las medidas, en el cuidado que uno tiene que tener de forma permanente. Usted tiene que estar alerta de forma permanente. No es que alerta cuando salgo porque me acordé de llevarme todo, no, alerta constante y permanente. Esa es la clave para evitar contagiarnos en la medida de lo posible. Siempre se van a dar, me imagino, los contagios, pero tratemos de nosotros colaborarle a las autoridades para que no tengan esa necesidad de llegar a un acuerdo que estamos viendo que no están llegando y que se dan cosas como las que se dieron ayer en la asamblea. De modo que nosotros entre este conflicto, en este contexto, se da la sentencia de la sala que da una dirección clara de prohibición. Prevalece la fuerza normativa de la Constitución, pero en mi opinión le faltó dictar los parámetros sobre los cuales iba a versar la ley, ya que ya sabemos que no se ponen de acuerdo. Entonces hay que ponerle los parámetros para que no haya mucha confusión por dónde. Sí están dispersos en la ley, en la inconstitucionalidad, pero es mejor parámetros, como se hizo con la ley de reconciliación, como se hizo con el tema del voto en el exterior para presidentes, cuando se le dijo al Tribunal Supremo Electoral cómo iba a ser la reglamentación. Entonces, ¿qué puede pasar para que la sala que no dio estos parámetros los dé? En primer lugar, se le puede pedir de parte del Ejecutivo o del Legislativo una forma de adición a la sentencia de inconstitucionalidad en donde incorpore estos parámetros, que sean claros y categóricos, como el caso de la ley de la reconciliación, todos para que me entiendan un poco, porque ese es el ejemplo más claro y fresco que tenemos. También la opción puede ser perfectamente, me parece, que la sala, en seguimiento al cumplimiento de su sentencia y ante el plazo que dio, que aunque no lo dio como orden, pues
ni modo, ¿verdad? Así quedó, pero en seguimiento puede perfectamente adicionar a su sentencia los parámetros de cumplimiento para esta situación. Y tendrán que ver cómo resuelven para mientras se hace esa nueva ley con los nuevos parámetros, o revivan de nuevo el 593 o le dan continuidad al decreto ejecutivo en el ramo de salud, pero algo tienen que dentro de las, digamos, facultades legales, constitucionales, pero sobre todo aquellas que mediante la jurisprudencia han desarrollado, ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Sin embargo, eso pienso yo que puede ser el camino a seguir en este mismo instante, no esperar más tiempo. La cuarentena, según el 136 y según la sentencia, ya no existe la cuarentena domiciliaria obligatoria. Si se quiere dar, se tiene que dar de forma de régimen de excepción. La cuarentena tenemos que entenderla que si en una residencial 3 familias, uno que es repartidor de comida, otro, por ejemplo, trabaja en un supermercado, entonces todos los nexos, esa persona y sus nexos pueden ser sometidos a cuarentena, así como las personas que se les haga la prueba resulten positivos, pero son asintomáticos. Entonces, esos son los que han quedado de conformidad con el 136 y la interpretación que la sala hace, las personas contagiadas con síntomas o sin síntomas y todos sus nexos epidemiológicos. Claro que el problema es que en algún momento se va a ver superada la capacidad porque va a ser imposible identificar esos nexos y esos nexos van a ser contagios subsecuentes. Y entonces es importante que cumplamos la sentencia porque ya vimos que no se está cumpliendo. Superar el veto del 648 que hizo la Asamblea ayer o emitir un nuevo decreto para formación de ley para regular este tema incumple la sentencia de la sala. El 648 no está adecuado a la sentencia, regula todavía la cuarentena de una forma que ya fue excluida del ordenamiento jurídico, entre otros temas. Y esta nueva ley pues excluye absolutamente al órgano ejecutivo, que no puede ser excluido cuando son ellos los que tienen la competencia constitucional y además desarrollada a través de las leyes del manejo de la pandemia. No se le puede excluir, es totalmente inconstitucional porque invade las competencias. Ninguna de esas dos leyes tiene que hacer con los dos órganos y lo más fácil es que la Corte dé esos parámetros. Entonces, repito, no es un tema de educación. Aquí no estamos diciendo de que porque es pobre y que no fue educado, que entonces no le podemos exigir. No, mire, la gente que más está incumpliendo son los que tienen hasta títulos académicos que hasta incitan a no obedecer las leyes. Esto es lo que más grave está sucediendo. Aquí no es un tema de educación, es un tema de conciencia, es un tema de cultura que tenemos que empezar a trabajar. Por lo tanto, la clave es la conciencia. Ese es mi mensaje para esta noche. Reflexionemos, cuando yo les digo reflexionemos sobre la conciencia, no solo me escuchen, sí, pero reflexionemos. Usted que se contagió, ¿por qué se contagió? Usted que no se contagió, ¿por qué no se contagió? Es un cambio de cultura el que tenemos que hacer. Es conciencia. Aquí la educación no tiene absolutamente nada que ver. Personas muy educadas, entre comillas, profesionales, no tienen conciencia de la enfermedad ni de las medidas. Y eso es lo peor que nos puede estar pasando. Si usted ha comprendido este punto, usted lo ha comprendido todo. Pase muy buenas noches y nos escuchamos el próximo viernes.